¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre ángeles y misterios celestiales? Imagina por un momento que estás a punto de entrar en un mundo donde la realidad supera la ficción, donde los guardianes celestiales vigilan el sagrado árbol de la vida. Este viaje comienza en el Jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por la divinidad, donde todo era perfecto hasta que un giro inesperado cambió el destino de la humanidad. Los ángeles, esas criaturas de luz y pureza, no son meras figuras de la imaginación. En el contexto del Edén, los querubines, seres poderosos con una conexión directa con lo divino, se erigen como protectores de los secretos más sagrados. La presencia de estos seres no solo añade una capa de misterio y reverencia al jardín, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan en el equilibrio del cosmos y la protección de los tesoros divinos. La historia nos lleva a un punto de inflexión, donde la armonía del Edén se ve amenazada. La tentación entra en escena, presentando un desafío no solo para Adán y Eva, sino también para el propósito mismo de los querubines. Estos guardianes no solo son testigos de la caída de la humanidad, sino que también se convierten en los custodios de la esperanza y la redención, marcando el inicio de una jornada épica que transformará nuestra percepción del universo espiritual. La perfección de este jardín, sin embargo, no solo reside en su belleza inmaculada o en la armonía que lo permea, sino también en la presencia de estos seres celestiales. Los querubines, con sus conexiones divinas, no solo protegen los secretos más sagrados, sino que también simbolizan la pureza y la conexión directa con lo divino, elevando el Jardín del Edén a un lugar de misterio y reverencia. Esta dimensión añade profundidad a nuestra percepción del cosmos, invitándonos a reflexionar sobre el equilibrio y la protección de los tesoros divinos. Pero la narrativa toma un giro dramático con la introducción de la tentación, un elemento disruptivo que amenaza la paz del Edén. Este desafío no es solo para Adán y Eva, sino también para los querubines, cuya misión se extiende más allá de la custodia de lo sagrado. Se convierten en testigos de un momento crucial, la caída de la humanidad, pero también en portadores de esperanza y redención. Este evento marca el inicio de una jornada épica, una que transforma nuestra comprensión del universo espiritual y nuestro lugar dentro de él. Más allá de la narrativa de la caída, el mundo guardado por ángeles se expande para revelar capas de significado y simbolismo. Cada ángel, cada ser celestial, lleva consigo historias de batallas entre la luz y la oscuridad, cada una contribuyendo a la rica tapestría del mito y la religión. Estos relatos no solo enriquecen nuestra imaginación, sino que también ofrecen lecciones sobre moralidad, fe y la eterna lucha entre el bien y el mal. En este mundo, el Jardín del Edén sirve como un microcosmos del orden divino, un reflejo de cómo la divinidad estructura el universo. Los querubines, en su papel de guardianes, nos enseñan sobre el deber y la vigilancia, recordándonos la importancia de proteger lo que es puro y sagrado. Su existencia, ligada intrínsecamente a lo divino, nos invita a contemplar la posibilidad de un mundo más allá del nuestro, uno regido por principios de justicia, amor y luz. A medida que la historia se despliega, nos encontramos explorando no solo los confines del Edén, sino también las profundidades de nuestra propia espiritualidad. La presencia de los ángeles nos guía a través de un laberinto de fe, desafiándonos a buscar significados más profundos en nuestras propias vidas y en el universo.
Este viaje, enriquecido por la caída y la promesa de redención, se convierte en una metáfora de la búsqueda humana por comprender lo divino y nuestro lugar en el cosmos. Este mundo guardado por ángeles nos ofrece una visión de la complejidad del bien y del mal, del libre albedrío y de la predestinación. Los querubines, en su papel dual de protectores y testigos, encarnan la dualidad de la existencia, iluminando tanto nuestras fallas como nuestro potencial para la grandeza. A través de sus ojos vemos reflejadas nuestras propias luchas, nuestras victorias y derrotas, y la incesante búsqueda de significado y propósito. Este relato, entonces, no es solo la historia de un jardín y sus guardianes celestiales. Es una invitación a contemplar los misterios más profundos de la existencia, a caminar entre ángeles y a descubrir los secretos que yacen en el corazón del cosmos. Nos desafía a mirar más allá de lo tangible, a explorar los rincones más remotos de nuestra imaginación y a abrazar la posibilidad de un mundo donde la realidad supera la ficción, un mundo verdaderamente guardado por ángeles. Los querubines, seres de una majestuosidad y misterio insondables, ocupan una posición privilegiada dentro de la jerarquía celestial. No son meras figuras decorativas en el vasto cosmos, sino guardianes fervientes de los designios divinos, custodios de los enigmas más profundos que el universo alberga. Estas criaturas, envueltas en la esencia misma de lo sagrado, simbolizan la vigilancia eterna y la obediencia inquebrantable a la voluntad del Creador. Desde el amanecer de la creación, los querubines fueron investidos con una responsabilidad de magnitud inconmensurable: la guarda del Edén y, más específicamente, del árbol de la vida. No se trataba de una tarea arbitraria, sino de una misión que encapsulaba la esencia misma de su existencia. En ellos recaía la protección de lo que es eterno y divinamente prohibido, custodiando contra toda transgresión el acceso al conocimiento y la inmortalidad. La narrativa bíblica nos ofrece un vistazo a estos seres extraordinarios, describiéndolos como entidades de poder inmenso y apariencia sublime. Poseedores de múltiples alas y ojos, los querubines no solo vigilan todos los ámbitos del ser, sino que también actúan como manifestaciones vivientes de la omnipresencia y omnisciencia divinas. Su diseño no es casual, sino que refleja su capacidad para percibir y moverse más allá de las limitaciones humanas, cumpliendo con diligencia los designios del Altísimo. La designación de los querubines como protectores del Edén subraya su importancia dentro de la economía celestial. Su presencia en el jardín no era meramente simbólica, sino que encarnaban la soberanía y la justicia divinas, sirviendo como un recordatorio constante de la santidad de los preceptos establecidos por Dios. En este contexto, su rol trasciende la mera vigilancia, convirtiéndose en guardianes de la verdad y la rectitud. Con la transgresión de Adán y Eva, la función de los querubines adquiere una nueva dimensión. Este evento catastrófico no solo marcó la separación del hombre de Dios por el pecado, sino que también reafirmó la misión de los querubines como custodios de la esperanza y la posibilidad de redención. Al resguardar el camino al árbol de la vida, estos seres celestiales se erigen como pilares de la misericordia divina, asegurando que la puerta hacia la salvación permanezca abierta para la humanidad. Más allá de su papel como guardianes, los querubines representan la intersección entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Su existencia es un testimonio de la complejidad del plan divino, un plan que abarca tanto la justicia como el amor incondicional. A través de ellos se nos revela la profundidad del compromiso de Dios con su creación, manifestando en sus acciones tanto el rigor de su ley como la amplitud de su gracia. La presencia constante de los querubines a lo largo de la historia sagrada nos habla de su importancia no solo como protectores,
sino también como mensajeros y ejecutores de la voluntad divina. Su intervención en momentos clave de la narrativa bíblica subraya su papel como intermediarios entre Dios y los hombres, una función que va más allá de la mera vigilancia para abarcar la guía y la revelación. La reverencia hacia los querubines no se limita a su función o a su poder, se extiende a su origen divino. Creados por Dios mismo, su existencia es un reflejo de su gloria y majestad. Cada aspecto de su ser, desde su apariencia hasta sus acciones, está imbuido de significado espiritual, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia y la soberanía de lo divino en el universo. Esta relación simbiótica entre los querubines y su creador destaca la naturaleza ordenada y jerárquica del cosmos según la visión bíblica. No son entidades autónomas, sino seres que derivan su autoridad y propósito directamente de Dios. Su lealtad inquebrantable y su cumplimiento de las tareas asignadas son testimonio de un orden celestial diseñado para reflejar la perfección y la santidad de Dios. En el relato de la expulsión del Edén, la figura de los querubines adquiere un simbolismo aún más profundo. No solo actúan como guardianes del paraíso perdido, sino también como emblemas de un futuro prometido. Un futuro en el cual la brecha entre el hombre y Dios será finalmente cerrada. En este sentido, su presencia al final del jardín no es un mero acto de exclusión, sino un signo de esperanza, un recordatorio de que el camino hacia la redención, aunque ahora esté vigilado, permanece existente para aquellos que buscan regresar a la gracia de Dios. La dualidad de su naturaleza, siendo a la vez temibles en su poder y benevolentes en su propósito, refleja la dualidad de la experiencia humana. Enfrentamos juicio y sin embargo se nos ofrece misericordia. Vivimos en un mundo caído, pero se nos promete salvación. Los querubines, en este marco, no son solo criaturas de otro mundo, sino espejos de nuestra propia lucha y aspiración hacia lo divino. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de los querubines, nos damos cuenta de que su historia es también la nuestra. Representan el eterno deseo de acercarnos a lo sagrado, de proteger lo precioso y de buscar la redención. A través de ellos exploramos no solo la riqueza de la tradición bíblica, sino también las profundidades de nuestra propia espiritualidad. Los querubines son una invitación a contemplar lo inefable, a maravillarnos ante la complejidad del diseño divino y a reflexionar sobre nuestro lugar dentro de ese diseño. Nos recuerdan que, en el vasto y misterioso universo de la fe, hay fuerzas que actúan más allá de nuestra comprensión, guardianes de un orden celestial que vela por nosotros, incluso cuando perdemos de vista lo sagrado. Así, el estudio de los querubines nos lleva más allá de la admiración por su poder y belleza. Nos adentra en una meditación sobre la naturaleza de lo divino y nuestro anhelo de conexión con lo trascendental. Nos desafía a mirar más allá de lo visible, a buscar en lo profundo de nuestro ser y en el cosmos las huellas de lo divino que, como los querubines, nos guían hacia la verdad, la justicia y finalmente hacia la luz eterna. El jardín del Edén, con toda su belleza y perfección, fue escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. La serpiente, el animal más astuto de todos los creados por Dios, entra en escena con una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Realmente dijo Dios? Esta simple pregunta introduce la duda en el corazón de Eva, marcando el inicio de la caída. Adán y Eva, al ceder ante la tentación, cometen el acto que alteraría su destino y el de todas las generaciones futuras. Al comer del fruto prohibido, sus ojos se abren a un conocimiento que no estaban preparados para manejar, y con ello, la inocencia se pierde. Este acto de desobediencia no solo les cuesta su lugar en el Edén, sino que también introduce el pecado y la mortalidad en el mundo. La expulsión del paraíso es tanto un acto de justicia como de misericordia divina.
Aunque Adán y Eva son desterrados, la historia no termina allí. La presencia de los querubines, custodiando el camino al árbol de la vida, es un recordatorio constante de que, a pesar de la transgresión, la esperanza de redención permanece. Este acto asegura que la humanidad tenga la oportunidad de buscar y encontrar el camino de vuelta a la gracia de Dios, iniciando un viaje de fe, arrepentimiento y restauración. Este inicio de nuestra jornada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, la importancia de la obediencia y el papel de la divinidad en guiar a la humanidad a través de los desafíos de la vida. A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo los guardianes celestiales continúan jugando un papel crucial en la narrativa de la redención y la esperanza. Tras la expulsión del Edén, la humanidad se encontró en un territorio desconocido, tanto física como espiritualmente. La pérdida del paraíso no solo significó la separación de un lugar de inmensa belleza y armonía, sino también la ruptura de una relación directa y pura con lo divino. Este alejamiento de la gracia divina marcó el inicio de un camino lleno de desafíos, pero también de innumerables oportunidades para el crecimiento y la redención. El legado de Adán y Eva, más allá de ser una mera historia de caída, se convirtió en el fundamento de la experiencia humana, caracterizada por la lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Cada ser humano desde ese momento heredó la capacidad de elegir, de discernir entre seguir sus deseos terrenales o aspirar a una conexión más profunda con lo espiritual. En este sentido, la caída no fue solo un final, sino también un principio, el comienzo de una búsqueda personal y colectiva hacia la redención. La historia de la humanidad se ha tejido con hilos de esperanza y desesperación, momentos de gran iluminación y oscuros periodos de olvido. Sin embargo, a través de las edades, la presencia de lo divino nunca ha dejado de manifestarse, ofreciendo guía, consuelo y, sobre todo, la promesa de salvación. Los querubines, al resguardar el camino al árbol de la vida, simbolizan esta continua invitación a la humanidad para que, a pesar de los errores y las caídas, siempre exista la posibilidad de volver al camino de la luz. Esta narrativa, rica en simbolismo y lecciones profundas, nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano y la incansable misericordia de lo divino. Cada acto de fe, cada gesto de arrepentimiento y cada paso hacia el bien se convierte en un eco de aquellos primeros pasos fuera del Edén, una resonancia de nuestra eterna búsqueda de significado y conexión con algo más grande que nosotros mismos. En este viaje, la figura de los querubines se expande para abarcar no solo la memoria de un jardín perdido, sino también la esperanza de un paraíso futuro. La historia de la caída, entonces, no termina con la expulsión del Edén, sino que continúa en el corazón de cada persona, en la constante interacción entre nuestras elecciones diarias y la aspiración hacia la gracia divina. Así, la caída de la humanidad no debe verse únicamente como un evento de condena, sino como un punto de partida hacia la redención. La existencia misma se convierte en un campo de batalla entre las fuerzas espirituales, donde cada alma tiene la oportunidad de participar en la gran narrativa de la salvación. En este contexto, los desafíos y tentaciones de la vida no son más que pruebas que, al ser superadas, nos acercan un paso más hacia la reconexión con lo divino. La historia de Adán y Eva, lejos de ser un relato distante, se convierte en una parábola viva que resuena en las experiencias cotidianas de cada individuo. Nos recuerda la fragilidad de nuestra condición humana, pero también la fortaleza que se puede encontrar en la fe y la perseverancia. A través de las generaciones, esta narrativa ha servido como una brújula moral, orientando a la humanidad hacia los valores de la verdad, el amor y la justicia. La caída del Edén abre un diálogo continuo entre el ser humano y lo divino, un intercambio que trasciende el tiempo y el espacio.
En este diálogo, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito, a cuestionar nuestras acciones y a buscar incansablemente el camino de regreso a un estado de gracia. Este es el legado de aquel giro inesperado en el Edén, una invitación perpetua a la transformación y la esperanza. Por lo tanto, la historia de la caída no es solo un capítulo cerrado en el libro de la humanidad, es un prólogo a nuestra continua evolución espiritual. En la intersección de nuestro libre albedrío y la guía divina, encontramos la esencia de nuestra existencia y la oportunidad de forjar nuestro destino. A pesar de las adversidades y los errores, el llamado a la redención permanece abierto, un faro de luz en la oscuridad que nos guía hacia una reconciliación con lo divino. Este camino, jalonado por las decisiones que tomamos, refleja la posibilidad de superar nuestra naturaleza caída y de alcanzar un estado de gracia y pureza. La relación entre el ser humano y lo divino, marcada inicialmente por la armonía en el Edén, se transforma en una compleja danza de anhelo y búsqueda. Cada paso que damos, impulsado por la fe y el arrepentimiento, nos acerca más a restaurar esa conexión perdida. La historia de la humanidad, vista a través de esta lente, es una crónica de caídas y levantamientos, un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad con esperanza y determinación. En este vasto escenario, los relatos de figuras heroicas y santos que han trascendido sus limitaciones humanas para acercarse a lo divino sirven como inspiración y guía. Sus vidas, marcadas por el sacrificio, la dedicación y el amor incondicional, iluminan nuestro camino y nos muestran que, a pesar de la caída, la santidad y la proximidad a lo divino son alcanzables. La enseñanza fundamental de esta historia es que la caída no es el fin, sino un principio. Nos ofrece una comprensión más profunda de nuestra propia vulnerabilidad y nos impulsa a buscar la redención a través de actos de bondad, compasión y amor. Cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para elegir entre el camino fácil, marcado por el egoísmo y el pecado, y el camino más arduo, pero infinitamente más gratificante, del crecimiento espiritual y la unión con lo divino. La promesa de redención, simbolizada por los querubines en el Edén, es una invitación constante a reflexionar sobre nuestras vidas y a emprender un viaje de retorno hacia la luz. No se trata de una tarea sencilla, pero es precisamente en la lucha donde encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito. La caída nos enseña que, aunque podemos desviarnos del camino, nunca estamos solos ni sin esperanza. Lo divino nos espera con brazos abiertos, listo para acogernos cuando elegimos volver. La historia de la caída de la humanidad y la promesa de redención nos recuerda que nuestra relación con lo divino es dinámica y evolutiva. No estamos condenados a permanecer en un estado de separación. Por el contrario, estamos invitados a participar activamente en nuestra propia salvación. A través de la oración, la reflexión y el compromiso con el bien, podemos trascender nuestra condición caída y acercarnos a la plenitud que una vez conocimos en el Edén. Entonces, no solo pertenece al pasado, sino que continúa desplegándose en el presente y hacia el futuro. La caída de la humanidad es una parte integral de nuestra historia, pero también es el punto de partida hacia una relación más profunda y significativa con lo divino. En el corazón de esta historia yace la esperanza eterna de que a pesar de nuestros errores y transgresiones, siempre hay un camino hacia la redención, hacia un nuevo Edén, donde la luz de la gracia divina brilla sin fin. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, el papel de los querubines toma un giro aún más significativo. Son designados como los guardianes definitivos del árbol de la vida, armados con espadas llameantes que giran en todas direcciones. Esta imagen poderosa no solo simboliza la prohibición divina de acceder al árbol, sino que también refleja la seriedad con la que Dios protege sus dones más sagrados.
Los querubines en este acto no solo custodian un lugar físico, sino que también protegen el camino hacia la redención y la vida eterna. La posición de los querubines en la entrada del Edén, armados y vigilantes, representa un umbral entre lo profano y lo sagrado, entre la humanidad caída y la posibilidad de redención. Este umbral no es infranqueable, pero cruzarlo requiere más que el simple deseo. Necesita una transformación profunda del ser, un compromiso genuino con el camino de la virtud y la santidad. Este acto de custodia también revela la profundidad del amor divino, un amor que disciplina y protege. Al resguardar el árbol de la vida, Dios no solo previene el acceso indebido a un don sagrado, sino que también señala el camino hacia la redención. La presencia de los querubines y sus espadas llameantes nos recuerda que, aunque el acceso al árbol esté restringido, el objetivo final es guiar a la humanidad de vuelta a la unidad con lo divino. La espada llameante, girando en todas direcciones, también simboliza la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. No hay rincón del universo que escape a su mirada, ni acción que pase desapercibida. Esta vigilancia constante es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la pureza de corazón es esencial para acercarnos a lo sagrado. La tarea encomendada a los querubines refleja un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Aunque el camino al árbol de la vida está custodiado, el propósito no es condenar eternamente, sino preservar la posibilidad de un regreso digno a la gracia. La espada llameante, entonces, no solo es una barrera, sino también un faro que invita a la purificación y al arrepentimiento sincero. La interacción entre los querubines y los mortales, que buscan acercarse al árbol de la vida, es, por tanto, una dinámica de crecimiento espiritual. No es suficiente desear la inmortalidad o el conocimiento. Es necesario emprender un viaje de transformación personal, donde los valores divinos de verdad, justicia y amor se encarnen en nuestras vidas. Esta custodia divina también actúa como una metáfora de los desafíos y pruebas que enfrentamos en nuestra búsqueda espiritual. Las espadas llameantes representan los obstáculos y las purificaciones necesarias para alcanzar un estado de gracia. Así como los querubines protegen el árbol de la vida, nuestras propias luchas y victorias internas nos protegen de desviarnos del camino hacia la redención. La imagen de los querubines armados nos enseña sobre la vigilancia necesaria en nuestro propio camino espiritual. Así como ellos guardan el acceso al árbol de la vida, debemos nosotros custodiar nuestro corazón y mente contra las influencias que nos alejan de lo divino. La lucha contra las tentaciones y las impurezas es un reflejo terrenal de la misión celestial de estos seres de luz. La historia de los querubines y la espada llameante es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y sobre el verdadero significado de la vida eterna. No se trata simplemente de una existencia prolongada, sino de una calidad de vida marcada por la cercanía a lo sagrado, una vida vivida en plena comunión con la fuente de todo ser. Los querubines, en su silenciosa vigilancia, nos recuerdan que el camino hacia esta vida pasa por la transformación del alma, un viaje que todos estamos llamados a emprender. El árbol de la vida es más que una simple entidad física dentro del jardín del Edén. Es un símbolo potente de la vida eterna y la comunión continua con lo divino. Este árbol representa la fuente de sabiduría y la promesa de una existencia que trasciende la mortalidad terrenal. En el contexto de la expulsión de Adán y Eva, el árbol se convierte en el centro de una narrativa mucho más grande sobre la búsqueda humana de significado, propósito y salvación. La prohibición de acceso al árbol de la vida, custodiado celosamente por los querubines, sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado, pero también como una señal de esperanza. Indica que, aunque se haya perdido el acceso directo a esta fuente de vida debido a la transgresión, la posibilidad de redención y restauración permanece.
La historia del árbol de la vida nos enseña que la verdadera sabiduría y la vida eterna se encuentran en la relación restaurada con el Creador, no en el conocimiento prohibido o en el poder terrenal. Este símbolo trasciende el relato del Génesis y se encuentra a lo largo de toda la Biblia, culminando en el libro de Apocalipsis, donde el árbol de la vida reaparece en la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí, el árbol está al alcance de todos, ofreciendo sus frutos cada mes y sus hojas para la sanación de las naciones. Este retorno al árbol de la vida simboliza la plenitud de la redención y la restauración de todas las cosas bajo la soberanía de Dios. Imagina por un momento que el árbol de la vida es como un faro de luz en medio de la oscuridad, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Este árbol no es solo un elemento más del paisaje del Edén, es el corazón mismo de un jardín diseñado para ser un pedazo de cielo en la tierra. Su significado va mucho más allá de ser simplemente un árbol. Es un recordatorio viviente de lo que se perdió y de lo que aún se puede recuperar. Ahora piensa en los querubines, esos guardianes celestiales con sus espadas llameantes. No están ahí solo para mantenernos alejados por capricho. Son como los porteros de una discoteca muy exclusiva, asegurándose de que solo entren los que realmente lo entienden, los que están preparados para apreciar y respetar lo sagrado del lugar. En este caso, el lugar es una vida en plena comunión con lo divino, una existencia marcada por la sabiduría verdadera, no solo por la acumulación de datos o experiencias terrenales. La idea de que el acceso al árbol de la vida esté restringido podría parecer un poco dura al principio. Pero aquí está la vuelta de tuerca. Esa restricción es en realidad una invitación a crecer, a madurar espiritualmente hasta que estemos listos para ese nivel de comunión con Dios. Es como decir, no todavía, pero sí, eventualmente. La esperanza de la redención es esa luz al final del túnel, la promesa de que el camino de vuelta no solo está allí, sino que es alcanzable. Este árbol, con su promesa de vida eterna y sabiduría, nos recuerda que la clave no está en saberlo todo o vivir para siempre de manera física. La verdadera clave es la relación que podemos tener con el Creador, esa conexión profunda y auténtica que trasciende el conocimiento y la existencia física. Es una llamada a recordar que en el fondo, la vida espiritual y la relación con lo divino son lo que realmente importa. Cuando la Biblia nos lleva de vuelta al árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, es como si cerrara un círculo. Nos muestra un futuro donde la separación causada por el pecado ya no existe, donde la vida eterna y la sabiduría divina están al alcance de todos. Este es el gran final feliz de la historia humana, pero también es un recordatorio de que ese final está tejido con hilos de decisiones diarias, de buscar a Dios en nuestro caminar cotidiano. Este árbol, entonces, no es solo un símbolo del pasado o del futuro, es una brújula para el presente. Nos enseña que, aunque vivamos en un mundo marcado por la caída, la esperanza de restauración y redención es real y está activa. Nos invita a vivir de manera que estemos siempre moviéndonos hacia ese futuro prometido, cultivando una relación con Dios que sea tan vital y nutritiva como los frutos del propio árbol de la vida. Así que, cuando pienses en el árbol de la vida, imagínalo no solo como una promesa de lo que vendrá, sino como una guía para lo que debes buscar y valorar ahora. La sabiduría verdadera, la vida eterna, no son solo recompensas futuras, son realidades que podemos empezar a experimentar hoy en nuestra relación con Dios. Es un viaje espiritual que comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad de redención y que se nutre con cada paso que damos hacia el Creador. En este sentido, el árbol de la vida se convierte en un símbolo dinámico, no solo de lo que se perdió o de lo que esperamos recuperar, sino de lo que estamos viviendo y construyendo ahora. Es una invitación a vivir de una manera que refleje la sabiduría y la vida que emanan de la presencia de Dios.
Una vida que, aunque marcada por desafíos, está imbuida de la esperanza y la promesa de la restauración final. Por lo tanto, la próxima vez que leas sobre el árbol de la vida, ya sea en el Génesis o en el Apocalipsis, recuérdalo como una llamada a la acción. Es un recordatorio de que a pesar de las caídas y los fracasos, la historia de nuestra vida puede ser una de redención y restauración. Una historia donde la sabiduría y la comunión con lo divino son las verdaderas metas. El árbol de la vida es mucho más que una parte de la historia de la creación. Es una metáfora viva de nuestra relación con Dios, una relación que atraviesa el tiempo, desde el jardín del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra prometidos. Es un recordatorio de que, al final del día, lo que realmente buscamos y necesitamos es esa conexión profunda y eterna con el Creador, una conexión que nos da verdadera vida y sabiduría. La decisión divina de colocar a los querubines y la espada llameante al este del jardín del Edén es rica en simbolismo y significado. En la cultura hebrea, el este es a menudo considerado como la dirección desde la cual surge la luz, y por extensión, la vida y la salvación. Al posicionar a los querubines en esta dirección específica, se enfatiza la idea de que la salvación y el acceso a la vida eterna, simbolizados por el árbol de la vida, provienen únicamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Esta orientación también refleja una visión del mundo en la que el paraíso perdido no está completamente fuera de alcance, sino que su acceso está restringido, esperando el momento adecuado y las condiciones correctas para su restauración. El este, como punto de guardia, se convierte en un recordatorio constante tanto de la caída como de la promesa de redención, un horizonte hacia el cual la humanidad puede dirigir su esperanza y sus esfuerzos espirituales. La narrativa bíblica a menudo utiliza las direcciones cardinales para transmitir mensajes profundos sobre la relación entre Dios y la humanidad. Y la ubicación de los querubines no es una excepción. Proteger el este del Edén simboliza la vigilancia continua de Dios sobre su creación, asegurando que el camino hacia la vida eterna, aunque custodiado, permanece intacto para aquellos que buscan genuinamente volver a Él. Este segmento de nuestra historia resalta la profundidad del amor y la justicia divinos, demostrando cómo, incluso en los actos de juicio, Dios siempre proporciona un camino hacia la redención. A medida que continuamos explorando el papel de los querubines y su significado en la historia sagrada, nos adentramos aún más en la comprensión de cómo estas figuras celestiales encarnan la misericordia y la soberanía de Dios en su interacción con la humanidad. Piensa en esto como si estuvieras viendo el amanecer, ese momento en que el sol emerge triunfante del este, disipando la oscuridad y llenando todo con su luz. Así es como debes imaginar la colocación de los querubines al este del Edén, como un amanecer perpetuo que, aunque marca el fin de una era de inocencia, también promete el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad. Esta dirección no solo señala el origen de la luz física, sino que también simboliza la fuente de la luz espiritual y la esperanza que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Ahora visualiza que estás en ese punto del este, mirando hacia el Edén. Los querubines con sus espadas llameantes no son simplemente guardias que te impiden entrar. Son más bien los guardianes de una promesa divina. Su presencia ahí, justo en el lugar por donde sale el sol, te recuerda que cada día trae una nueva oportunidad para acercarte a lo divino, para buscar esa luz espiritual que ilumina el camino hacia la redención. Esta orientación hacia el este también nos habla de ciclos y renovación. Así como el sol sale cada mañana, la gracia de Dios se renueva constantemente, ofreciendo frescas oportunidades para el crecimiento espiritual y la reconciliación.
Los querubines entonces no solo custodian el acceso al paraíso, también simbolizan la persistente oferta de Dios de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad para todos nosotros. Al colocar a los guardianes en el este, Dios también está enviando un mensaje de que, aunque el paraíso esté temporalmente fuera de nuestro alcance, el camino de regreso no está cerrado para siempre. Es una invitación a mirar siempre hacia la luz, a orientar nuestras vidas en dirección a la esperanza y la salvación que vienen de Él. Nos recuerda que sin importar cuán lejos nos sintamos, siempre hay un camino de vuelta a casa, a su presencia. Este simbolismo del este en la narrativa del Edén es un eco de la orientación que deberíamos tener en nuestras propias vidas. Mirar siempre hacia donde nace la luz, hacia donde encontramos la guía y la inspiración para vivir de acuerdo con los principios divinos. Los querubines, en su papel de protectores, nos enseñan sobre la importancia de guardar nuestros propios corazones y mentes de las influencias que nos alejan de ese camino de luz. Más allá de ser una simple dirección geográfica, el este representa un principio espiritual, el de orientar nuestras vidas hacia lo que es verdadero, bueno y luminoso. Al igual que los querubines protegen el acceso al árbol de la vida, nosotros debemos proteger nuestra relación con lo divino, asegurándonos de que nuestras acciones y decisiones reflejen ese compromiso con la luz y la verdad. La posición de los querubines también nos habla de vigilancia y perseverancia. Así como ellos permanecen firmes en su puesto, nosotros debemos mantenernos constantes en nuestra búsqueda espiritual, enfrentando las oscuridades y tentaciones con la luz de nuestra fe y esperanza. Este acto de vigilancia constante es esencial para avanzar en nuestro camino espiritual y acercarnos cada vez más a la vida eterna prometida. Este simbolismo se extiende más allá del ámbito individual y toca el colectivo. Así como el este es testigo del renacer diario del sol, nuestra comunidad de fe está llamada a ser testigo del amor renovador de Dios, extendiendo esa luz a todos los rincones del mundo. Los querubines al este del Edén nos recuerdan nuestra responsabilidad de ser portadores de esa luz divina, de ser embajadores de la esperanza y la salvación en nuestro entorno. La protección del este del Edén por los querubines es una lección profunda sobre la orientación de nuestras vidas. No se trata solo de recordar una ubicación geográfica dentro de una historia antigua, sino de comprender un principio espiritual que afecta cómo vivimos, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos acercamos a nuestra propia redención. Es un llamado a mirar siempre hacia la luz, a buscar la sabiduría y la vida que provienen de la gracia divina y a vivir de manera que reflejemos esa luz en todo lo que hacemos. Por lo tanto, cada vez que pienses en los querubines y su espada llameante al este del Edén, recuerda que representan mucho más que una barrera. Son un recordatorio de la presencia constante de Dios, de su invitación perpetua a buscar la luz y la vida que solo Él puede ofrecer. Son, en esencia, un símbolo de la esperanza eterna que brilla en la dirección desde donde surge la luz, guiándonos hacia la verdadera vida y salvación. La mención específica de los querubines posicionados al este del jardín del Edén no solo tiene un significado simbólico profundo, sino que también invita a reflexionar sobre la interpretación hebrea del espacio y la dirección. En la tradición hebrea, el este no es solo una dirección geográfica, es una orientación que representa el comienzo, la fuente de luz y vida. Esta perspectiva ofrece una visión más rica de la protección divina del árbol de la vida, sugiriendo que el acceso a la redención y la restauración sigue un orden divino específico, arraigado en la sabiduría y la intención de Dios. Al interpretar la colocación de los querubines desde esta perspectiva cultural y espiritual, comprendemos que el acto de guardar el este del Edén va más allá de una simple barrera física.
Es una declaración sobre la importancia de la preparación y la purificación en el camino hacia la santidad y la comunión con lo divino. La ubicación del Edén, y por extensión la del árbol de la vida, se convierte en un punto focal para la jornada espiritual de la humanidad, un recordatorio constante de que el paraíso, aunque perdido, no está olvidado. Esta comprensión profundiza nuestra apreciación del texto bíblico, revelando cómo cada detalle, cada palabra, contribuye a una narrativa más amplia sobre la relación entre Dios y su creación. La historia del Edén, lejos de ser solo un relato del pasado, se convierte en una parte viva de la experiencia espiritual, invitando a cada generación a reflexionar sobre su propio camino hacia la redención. Los querubines, como manifestaciones de la presencia y el poder divinos, desempeñan un papel crucial en la historia sagrada. No son simplemente guardianes pasivos, son símbolos activos de la santidad de Dios y de su soberanía sobre la creación. La imagen de estos seres celestiales, armados con espadas llameantes y colocados para proteger el árbol de la vida, evoca una profunda sensación de asombro y reverencia. Nos recuerdan que el acceso a Dios, a la sabiduría y a la vida eterna no es un derecho incondicional, sino un don que requiere respeto, obediencia y humildad. La presencia de los querubines en el relato del Edén también nos habla del carácter intransigente de Dios frente al pecado, al mismo tiempo que subraya su inmensa compasión y deseo de restauración para su pueblo. A través de su vigilancia, los querubines no solo protegen la santidad del árbol de la vida, sino que también custodian la promesa de un futuro en el que la humanidad pueda ser restaurada a su plena comunión con el Creador. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la naturaleza compleja de la relación entre Dios y la humanidad, una relación marcada por la transgresión y la gracia, el juicio y el amor. La presencia angélica en el jardín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, desafiándonos a buscar la pureza, la sabiduría y la cercanía con Dios, a pesar de las barreras que el pecado pueda erigir. Los querubines aparecen en varios momentos clave a lo largo de la Biblia, cada vez ofreciendo una perspectiva única sobre su papel dentro del plan divino. Desde su guardia en el Edén hasta su representación en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, estos seres celestiales simbolizan la presencia constante de Dios entre su pueblo. En el tabernáculo, los querubines bordados en el velo y forjados en el propiciatorio del Arca de la Alianza reafirman esta idea de cercanía divina, al mismo tiempo que recuerdan a los israelitas la santidad y la majestad de Dios. La recurrencia de los querubines en estos contextos sagrados no es coincidencia. Es una manifestación visual y simbólica de la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo, incluso en medio de su imperfección y pecado. Su presencia en el arte y la arquitectura sagrada actúa como un recordatorio constante de que aunque el camino hacia Dios puede estar protegido por su santidad, el camino hacia la redención permanece abierto para todos los que buscan sinceramente su presencia. A través de la historia sagrada, los querubines nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, un creador que valora la justicia y la pureza, pero que también está profundamente comprometido con la restauración y la relación con su creación. En cada aparición nos invitan a adentrarnos más en el misterio de la fe, recordándonos que, aunque el camino hacia Dios puede estar custodiado por seres de inmensa majestad y poder, es un camino abierto por la gracia y el amor incondicional de Dios. Esta continuación de nuestro viaje nos lleva más profundamente en la comprensión del papel crítico que los querubines y por extensión todos los seres celestiales juegan en la narrativa bíblica. A través de su presencia y su servicio somos constantemente recordados de la santidad de Dios, de su justicia inquebrantable y de su deseo ardiente de llevar a toda la humanidad de vuelta a una relación restaurada con Él.
Ahora, imagínate que estás caminando por una galería de arte divina, donde cada pieza te cuenta una historia sobre la relación entre el cielo y la tierra. Los querubines serían como esas obras maestras que capturan tu atención en cada sala, mostrándote diferentes facetas del corazón de Dios. No están ahí solo para impresionar o intimidar, sino para comunicar un mensaje profundo sobre quién es Dios y cómo desea relacionarse contigo. Cuando ves a los querubines custodiando el Edén, es fácil pensar en ellos como meros porteros, pero su papel es mucho más significativo. Son, de hecho, los primeros narradores de la promesa divina de redención. Con cada amanecer, su presencia reafirma que, a pesar de las caídas y fracasos, la historia no termina con el pecado. Hay esperanza, hay una promesa de regreso a un paraíso perdido, pero nunca olvidado. Al avanzar en la historia y encontrarte con los querubines en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén, su papel evoluciona. Ya no son solo guardianes, se convierten en guardianes del trono de Dios en la tierra, símbolos vivientes de su presencia inquebrantable. En el velo que separa al Santo de los Santos y sobre el Arca de la Alianza, los querubines extienden sus alas, creando un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo divino y lo humano pueden dialogar. Esta transición de guardianes a portadores del trono celestial destaca una verdad fundamental sobre la relación de Dios con su pueblo. Él desea habitar entre nosotros. A través de los querubines, Dios nos muestra que, a pesar de la santidad que nos separa, su amor construye puentes, abre caminos y nos invita a entrar en su presencia con confianza y esperanza. Pero los querubines hacen más que solo marcar el lugar de Dios entre nosotros. También nos enseñan sobre el camino hacia Él. En cada representación, desde el Edén hasta el templo, nos recuerdan que acercarse a Dios requiere respeto por su santidad y un corazón dispuesto a ser transformado por su amor. No es una casualidad que se encuentren en el lugar más sagrado, recordándonos que el camino hacia la presencia de Dios pasa por el reconocimiento de su majestad y gracia. Además, su presencia constante a lo largo de la Biblia es un recordatorio de que la promesa de Dios de estar con su pueblo es eterna. No depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Los querubines, en su belleza y majestuosidad, no solo custodian la santidad de Dios, sino que también proclaman su deseo de acercarse a nosotros, de ser nuestro Dios y de que seamos su pueblo. En este sentido, los querubines actúan como emisarios celestiales, comunicando la disposición de Dios para con nosotros. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual, sobre cómo nos acercamos a Dios y cómo vivimos en respuesta a su presencia. Nos desafían a buscar esa comunión con el Creador, a vivir de una manera que refleje la santidad y el amor que ellos custodian. Así, mientras continúas tu caminata por esta galería divina, deja que los querubines te recuerden la belleza de la fe, la profundidad del amor de Dios y la invitación abierta a entrar en una relación más profunda con Él. Que te inspiren a buscar esa presencia divina en tu vida diaria, a vivir de una manera que honre la santidad de Dios y refleje su amor incondicional a aquellos a tu alrededor. Los querubines no son solo figuras decorativas en la narrativa bíblica, son testimonios vivientes del corazón de Dios hacia su creación. A través de ellos se nos invita a adentrarnos en el misterio de la fe, a abrazar la santidad, la justicia y el amor de Dios, y a participar activamente en la historia de redención que Él está escribiendo. Son, en cada momento de su aparición, un llamado a recordar, a reflexionar y, sobre todo, a acercarnos más al Dios que, a pesar de nuestra imperfección, elige estar siempre con nosotros. Los querubines no solo habitan en las páginas de las Escrituras, su imagen se ha plasmado en el arte y la arquitectura sagrada a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre lo divino y lo terrenal.
En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, los querubines se destacaron en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, simbolizando la presencia inmediata de Dios. Estas representaciones artísticas no eran meras decoraciones, eran manifestaciones visuales de la fe, diseñadas para recordar a los fieles la santidad de Dios y su promesa de habitar entre su pueblo. La inclusión de los querubines en elementos centrales del culto judío subraya su importancia en la cosmovisión hebrea. No solo custodian el camino al conocimiento y la vida eterna, sino que también adornan el lugar donde Dios mismo prometió encontrarse con su pueblo. Este uso del arte y la arquitectura sagrada revela un entendimiento profundo de cómo lo visual puede servir como un medio para expresar verdades espirituales complejas y profundas, conectando a los fieles con lo divino de manera directa y tangible. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina, un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. La historia de los querubines y su guardia del árbol de la vida nos lleva a través de un viaje desde el principio de la humanidad hasta la promesa de un futuro redimido. Su presencia en el relato del Génesis no es solo un recordatorio de la caída de la humanidad y la consecuente separación de Dios, sino también una señal de esperanza y de la misericordia divina que aún custodia el camino hacia la restauración y la vida eterna. Esta narrativa resalta la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios, entre su santidad y su deseo de relación con su creación. Los querubines, como símbolos de esta dinámica, nos recuerdan que, aunque el acceso al árbol de la vida fue restringido, el propósito divino de redención y reconciliación nunca ha cesado. A través de la historia de la salvación, Dios ha estado trabajando para restaurar a toda la creación a su estado original de comunión con Él. En última instancia, la vigilancia eterna de los querubines sobre el árbol de la vida apunta hacia la cruz, donde Jesucristo, por su muerte y resurrección, abre nuevamente el camino hacia la vida eterna para todos los que creen. Este acto de amor incondicional y sacrificio supremo es el cumplimiento de la promesa de redención inscrita en las páginas de la historia sagrada, desde el jardín del Edén hasta el cielo nuevo y la tierra nueva.
La historia de los querubines y su relación con el árbol de la vida es, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual hacia Dios. Nos desafía a contemplar la profundidad de nuestro alejamiento debido al pecado, al mismo tiempo que nos anima con la promesa de que el camino de regreso a la presencia de Dios siempre está custodiado, no para mantenernos fuera, sino para guiarnos hacia la redención final a través de Jesucristo. En esta historia encontramos no solo un relato del pasado, sino una esperanza viva para el presente y el futuro.